Muchas gracias por venir a esta charla. Vamos a hablar sobre el aprendizaje de la lectoescritura, que creo que es un tema que hoy día está así muy interesante y muy dramático. Yo soy Javiera Necochea, soy la directora de la área académica en Aptus, llevo años trabajando en lectura, y Mariana Quesney, que es la jefa del área de lenguaje en asesorías en Aptus también, y también lleva hartos años trabajando en este tema. Somos ya veteranas en esta área. Y lo que vamos a trabajar hoy día es rápidamente, y les quiero contar que esta es la primera charla de tres, ya que tres charlas que están relacionadas a lo largo del día. La segunda charla va a ser Ben Esser, que va a trabajar sobre comprensión lectora, y la tercera va a ser Pablo Escobar. No. Alcance de nombre por personaje que va a trabajar también sobre la lectura y la función ejecutiva y una serie de otros temas. Por lo tanto, ellos me pidieron que yo haga esta parte que va a ser como la base de las otras dos también. Entonces, partamos por esto, que es un modelo absoluta y completamente simple de cómo aprende el cerebro a leer. Cuando nosotros nacemos, los seres humanos no nacemos con la capacidad de leer. En nuestro cerebro no está heredado eso. No, evolutivamente el ser humano todavía no ha construido un sistema para leer hereditario, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros como profesoras estamos enseñándole a nuestros estudiantes a leer, estamos literalmente cambiando el cerebro de nuestros estudiantes. Estamos generando conexiones, no como las que decía Héctor Ruiz, sino que estamos uniendo zonas que no estaban antes, o sea, que estaban antes pero que eran para otras cosas, ¿ya? Eso significa que, por ejemplo, nuestro sistema de reconocimiento facial, que sí es hereditario y que sí venimos evolutivamente porque es necesario para sobrevivir, sabemos quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos, ese lo usamos para el reconocimiento de las letras. Y lo unimos con que varias letras que forman, por ejemplo, la palabra casa, se unen con el sistema semántico, que es el significado de casa, ¿ya? Entonces, es muy importante esto porque todo lo que dicen los métodos como naturales, holísticos, es que el niño aprende naturalmente a leer porque es algo que está como programado desde antes. Eso no es así. El cerebro se reconfigura y lo podemos ver con múltiples exámenes de resonancias magnéticas que analizan el cerebro mientras la gente está aprendiendo a leer, gente que nunca aprendió a leer, por ejemplo, gente analfabeta, comparado con gente que sí aprendió a leer. Por lo tanto, dicho eso, y es más complicado aún porque hay un sistema que se arma cuando uno parte. Creo que voy a apretar un botón. No funciona. El puntero. Ya, no importa. La ruta de arriba, que es lo que llamamos la ruta léxica, la ruta fonológica, es la que nos permite aprender a leer, porque ahí nosotros estamos enseñándole al niño, A suena A, y siempre suena A. Este dibujito siempre suena A, y lo regulariza y de esa manera hace las reglas de transformación. Entonces el niño cuando está aprendiendo a leer dice, este dibujito es la A, este dibujito es la T, este dibujito es la... Y va uniendo estos dibujitos con su sonido, como que le suenan en el cerebro, y luego saca la palabra chunk, lo une con el sistema semántico y ¡ah! Y ahí ve uno la cara de los niños cuando están aprendiendo a leer, que es como ¡ah! La Jimena Torres, que no vino a esta charla, pero algunas de ustedes la conocen, entraba a la sala de primero básico y escribía poto en el pizarrón. Y uno empezaba a ver a los niños, pero con un esfuerzo salvaje, y como que no.
Era la directora del colegio. Y de nuevo. Y de repente empezaban unos... Y uno se da cuenta que el tema es muy lento. Es decir, esa ruta es una ruta que se usa al principio hasta que los niños automatizan la lectura de las palabras, que es cuando leen poto y dicen... Y entienden al tiro, pero saben que eso es lo que están leyendo, ¿no es cierto? Que es la ruta de más abajo. Entonces, son milisegundos, pero son significativos para la fluidez, ¿ya? Ahora, los adultos, cada vez que leemos una palabra como las capitales que mostró Héctor en su presentación, que no son palabras que conocemos, usamos la ruta de arriba. Nunca se muere esa ruta, ¿ya? Pero es muy importante que sepamos que para que realmente pasemos a la ruta fonológica es necesaria mucha práctica de la lectura de las mismas palabras, ¿ya? O sea, tenemos que automatizar eso. Y ahí tenemos ejemplos de cómo hace un niño para leer a través de la ruta fonológica, que va uniendo letra por letra, y luego la dialéxica, que las lee todas al mismo tiempo, las lee, no es que no las lea, pero es visualmente como que asimila todas las letras. Y eso da pie a, bueno, si hay todas estas partes en el cerebro, ¿qué es la comprensión lectora? ¿No es cierto? Porque no enseñamos a leer para decodificar, no enseñamos para que los niños simplemente hagan una corrida por un texto, sino que para que lleguemos ahí al significado profundo. Y resulta que hay elementos que son naturales del lenguaje, ¿ya? Que son los que están más arriba, que es la comprensión del lenguaje. Son partes del cerebro que tenemos ya desde antes y que no solo se usan para la lectura, se usan también para cuando yo escucho a alguien hablar, también cuando leo imágenes, usamos algunas de estos elementos. Y entonces esta cuerda que hicieron Scarborough como para representar la comprensión lectora es muy útil. ¿Por qué? Porque nos muestra todos los elementos que son de la comprensión del lenguaje general y que son los conocimientos previos, el vocabulario, la estructura del lenguaje, es decir, la gramática, el razonamiento verbal, es decir, si una cosa pasa antes, o todo lo que son los hilativos, si bien. Hay un tema lógico también en la comprensión, y el conocimiento literario, es decir, cuánta experiencia tenga yo con distintos cuentos. Es muy claro eso cuando uno llega a quinto, sexto y de repente les pasa un texto, un cuento a los niños, donde hay saltos temporales y parte por el final y después relata la historia. Y como que tú le dices, niños, relátenme, y muchos van a empezar por el final pensando que es el principio. Ya, ahí hay una pequeña confusión, ¿sí? ¿Probemos? ¿Sí? No sé, ese es el tema técnico allá. Lo bueno es que esta es de las últimas diapositivas que es muy importante que vean el detalle. El resto es más general. Bien, mientras encuentran el interruptor de la luz, vamos a continuar. Entonces, este es el modelo. Ahora, sí hay elementos que son solo de la lectura, que es curiosamente la conciencia fonológica, que como ya sabemos es prerequisito para la lectura, porque si no, los niños no saben separar cada uno de los sonidos y no los escuchan en sus mentes. Por ejemplo, que casa está compuesto por k, a, s, a. Si los niños dicen ka, sa y no logran dividir más la palabra, no van a encontrar la letra con que unir ese sonido. Si buscan el sonido ka en algún dibujito que es una letra, no lo van a encontrar. Entonces no van a poder unir. Y por eso es tan importante la conciencia fonológica, porque les permite a los niños hacer el match entre el sonido y la letra. Y eso es necesario enseñarlo explícitamente porque es mucho más eficiente, porque sirve para todos los niños, los con dificultades, los sin dificultades, y porque les permite ir avanzando y porque la ciencia nos dice que así es como además lee el cerebro.
Tenemos el principio alfabético, bueno, que las letras representan sonido y que es constante. La A siempre dice A, especialmente en español, que tenemos la suerte, no como el inglés, que es un misterio. Y el reconocimiento a golpe de vista, que es la fluidez, ¿ya? Que es cuando los niños ya leen automáticamente las palabras y ya sabemos que están en la ruta fonológica. Entonces, tenemos todos estos elementos. Entonces, lo que nosotros hacemos es que evaluamos la lectura, ¿no es cierto? Y les pasamos una regia prueba de comprensión lectora con preguntas ya sea abiertas o cerradas, da lo mismo. Y evaluamos, ¿los niños comprenden lo que leen o no comprenden lo que leen? Y tenemos resultados. Un grupo tuvo súper bajos resultados. Contestó muy poquito de la prueba, bien. ¿Qué hago? Y solemos, en nuestro país, lo que solemos hacer, y no solo aquí, sino que en muchas partes del mundo, decimos, estos niños necesitan más ejercicios de comprensión lectora. Entonces, los hacemos leer de muchos textos con más preguntas de alternativa y hacemos clases, lean y contesten preguntas. Y estamos trabajando en la comprensión lectora. Pero el fin de la enseñanza es la comprensión, pero para enseñar a comprender, no solo es necesario enseñar comprensión, ¿ya? Ese es el fin de la lectura. Pero metodológicamente también tenemos que tomar en consideración otros elementos, sobre todo al principio. ¿Cuáles son esos elementos? Todo lo que vimos en la cuerda, que es el vocabulario, los conocimientos previos y experiencia, la relación grafema-fonema, la conciencia fonológica, la lectura a golpe de vista, el razonamiento verbal, la fluidez, la conciencia, el conocimiento literario y el funcionamiento del lenguaje. Todas esas cosas pueden estar yendo muy mal en nuestros estudiantes, pueden ser todas, los que comprenden muy mal pueden estar con problemas en todo esto, pero normalmente uno como que tiene que dilucidar. Y esa es la pregunta que en general no nos hacemos. ¿Los niños les fue mal en este texto porque son malos lectores? ¿Porque no sabían el vocabulario? ¿Porque no decodificaban? ¿Porque leían tan lento que ya a la tercera palabra se les había olvidado lo que habían leído en la primera palabra? Porque no saben bien cómo funciona el lenguaje, porque no entendieron la estructura que le dio el autor al cuento. ¿Por qué? ¿Por qué no entendieron? ¿Qué es lo que nos preguntó? Desde ahora en adelante siempre nos vamos a hacer esa pregunta. ¿Por qué no entendieron? ¿Cuáles de estos elementos de la cuerda de Scarborough no está funcionando con ese niño o esa niña? Y de toda esta vorágine, ahí puse un agujero negro. Amo las imágenes del espacio. De todos estos elementos, bueno, ¿por dónde parto? ¿Qué es lo que tengo más a la mano? ¿Y cómo hago para evaluar esto? Vuelvo a la cuerda del lenguaje y digo, a ver, de lo que es específico de la lectura, que es lo mecánico, lo más fácil, lo más fome, que es lo que no nos gusta a nosotros trabajar tanto porque... a no ser que una vez que ya enseñamos a decodificar, como que vemos esas caritas así como de y leyeron una palabra y se sienten así como superhéroes los niños y llegan a primero básico y tú les preguntas, y bueno, este año voy a aprender a leer, ¿no es cierto? Y las profesoras de primero básico quedan muy contentas porque enseñan a leer, y a las parvularias también les gusta mucho el proceso de enseñanza de la lectura porque genera un cambio vital, es decir, los niños pasan a ser funcionalmente lectores, ¿ya? No vamos a decir que son que pueden comprender cualquier texto, pero funcionales, ¿ya? Pero para los años siguientes se nos vuelve como en una cosa así como los que hacemos clase en segundo, tercero, cuarto básico, no nos gusta tanto esto porque es como un universo un poco difuso, un poco raro. Y no se nos pasa mucho por la mente que los niños pueden no estar comprendiendo por problemas de fluidez o por problemas de que hay combinaciones de letras, por ejemplo, que les cuesta mucho leer. No se nos pasa por la mente. Porque ya estamos en la comprensión, porque siempre nos dicen, no, es que leer es comprender. Leer no es decodificar. ¿Han escuchado eso?
Pero leer es decodificar, porque si no decodifico, no llego al significado de las palabras. Y eso es un problema, ¿ya? Y es un problema grande, y tenemos además en Chile y en el mundo una prevalencia de la dislexia de un 10%. Un 10% de nuestros niños tienen algún grado de dislexia. Por lo tanto, no es menor, ¿ya? Y hay otros que tienen dificultades, y siempre están los que aprenden a leer, hagamos lo que hagamos, lo hagamos muy mal o lo hagamos muy bien, igual van a aprender a leer. Entonces, cuando yo tengo y paso una prueba de comprensión lectora y tengo un grupo que les fue muy mal, como vimos anteriormente, parto por decir, a ver, este estudiante, ¿tenemos algún problema en estas cosas que son como la mecánica, como la parte así como de las tuercas de la lectura? Y entonces, si yo sé que, por ejemplo, ya tiene conciencia fonológica, pero le faltan algunas letras, no las conoce, y por eso está teniendo tantas dificultades, hago una ruta y puedo decir, necesito que aprenda esta letra, y vamos avanzando, y las practico haciendo juegos. No estoy diciendo como que lea la D 10.000 veces, absurdo, no. Pero sí que llegue donde tiene que llegar, y se aprendió la F, que era la letra que no conocía, o logra sacar la dr en vez de y lee la dr, que es una combinación difícil, ya no va a tener problemas con eso, y vamos, y pasamos. Y obviamente paralelo voy a estar trabajando cuentos y comprensión y todo, pero vamos a trabajar 10 minutos diarios en estas cosas de fluidez que le están entorpeciendo la lectura. Y para esto nosotros hicimos esta evaluación, que es esta cajita que ustedes ven acá. Es súper rudimentaria y básica, porque nos dimos cuenta de que para que los profesores y las profesoras pudieran evaluar todas esas cosas que decían en la cuerda de la lectura, necesitábamos herramientas. Y es muy fácil. Primero, hay tarjetas en esta cajita que evalúan la conciencia fonológica, otras que evalúan después la asociación grafema-fonema, luego otras que evalúan la precisión en la lectura de palabras, y finalmente fluidez. No quiere decir que necesariamente una ocurra, o sea, dentro de eso, el orden de las tarjetas que tenemos, que una ocurra antes que la otra. Los niños pueden aprender la D en algunos métodos antes que la R fuerte, por ejemplo, o la L, o la M. Pero sí necesitamos que las aprendan, independiente del orden en que se las enseñemos, independiente de una serie de cosas, necesitamos que sepan y automaticen la lectura de todas las letras, ¿ya? Entonces, cada parte de esta evaluación evalúa uno de los elementos de la cuerda de la lectura, o un camino hacia la cuerda de la lectura, convertirse en un lector experto. Y aquí vemos, no voy a leer uno a uno las cosas, pero la presentación va a estar online, así que no desesperen. Pero aquí están, por ejemplo, todos los elementos que medimos en conciencia fonológica, y partimos de lo que supuestamente se adquiere primero, que es la conciencia de palabras, es decir, ¿cuántas palabras hay en la casa está Linda? 4, ¿no es cierto? Fantástico, tiene conciencia de palabras. Luego la rima, separar sílabas, fonema inicial, fonema final, y hasta que llegamos a las vocales, que no es conciencia fonológica, pero es un aprendizaje final que nos dice el niño está asociando una letra a un sonido, ¿no es cierto? Luego hacemos las tarjetas de cada una de las letras del abecedario que son fundamentales para la lectura, y las evaluamos una a una con palabras que las combinamos solo con vocales para no ensuciar, digamos, la lectura. Luego leemos, aquí están las dificultades que hemos visto en distintos estudios que tienen los estudiantes al empezar a leer. Puede que un niño, por ejemplo, lea la tarjeta 34, todas las palabras de uso frecuente, y eso es fantástico porque son el 40% de todos los textos que va a leer en el año. Y si las lee automáticamente, yo agarro las primeras 100 palabras de uso frecuente y hago que las lean automáticamente, eso quiere decir que 0 esfuerzo para el 40% de los textos. Ya tenemos mucho avanzado, ¿no es cierto?
Luego, combinaciones vocálicas, o sea, de consonantes y vocálicas, que en español son las dificultades más grandes que tienen. Y gracias a Dios, así como nosotros aprendemos automáticamente a leer palabras, también aprendemos automáticamente a leer sílabas, morfemas, por ejemplo, los prefijos y sufijos, gracias Mariana. Los prefijos y sufijos también, es decir, monociclo, la palabra mono yo no hago ni un esfuerzo, o sea, los niños, pero yo ya como que no hago mucho esfuerzo porque leo todo el día, pero monociclo y después leen monóculo y el mono ya lo automatizaron. Entonces sé que son palabras difíciles, monociclo, monóculo, son palabras difíciles, pero el mono ya no es parte del esfuerzo en la lectura, ¿ya? Entonces, si yo les enseño y los hago practicar palabras con prr, brr, krr y grr, que son difíciles, y automatizo ese conjunto de letras, luego, cuando se las encuentren en otras palabras, también las van a tener automatizadas. Por lo tanto, no van a tener dificultades. Y a nivel de palabra, y estoy enfatizando que esta es la mecánica, la parte de las herramientas de la lectura. Paralelamente les estoy contando cuentos, estamos leyendo, estamos practicando también comprensión. Es decir, una cosa no quiere decir que dejo de trabajar la otra, ¿ya? Porque necesito trabajar los otros elementos de la cuerda, el vocabulario, el conocimiento del mundo, todo lo que es la estructura del lenguaje, todo eso necesito irlo trabajando con los niños paralelo a esto. Y luego tenemos fluidez lectora, que son las tarjetas 50 a las 74, que nos permiten ir viendo cómo van progresando los estudiantes en su lectura fluida, que no quiere decir velocidad, quiere decir que lo lean con precisión, entonación y a un ritmo que permita mostrarme que están comprendiendo, ¿no es cierto? Y eso es básicamente nuestra evaluación, que además... Lo bonito que tiene es que, ay Dios, esta no es la tarjeta que quería. Esto es la tarjeta del profesor que tiene ahí todas las instrucciones sobre qué decir cuando estoy evaluando esta tarjeta y atrás tiene las remediales que si al niño le cuesta leer las palabras de esta tarjeta, aquí hay actividades y cosas que yo le puedo decir, lo puedo fotocopiar y se lo mando al papá y le digo, practique 10 minutos durante 2 semanas esto y veamos cómo nos va y después sigo evaluando el resto de las tarjetas hasta que encuentro la próxima dificultad, fotocopio de nuevo, 10 minutos a la casa o con algún tutor o alguien en el colegio, sabemos que los papás a veces no tenemos tiempo para esto y vamos solucionando todos los problemas. Este es como un buscador de problemas, pensémoslo así. No necesariamente es como un ordenador que me ordena a los niños quienes están tanto mejor, obviamente que los que leen tarjetas más complejas que los otros están mejor, pero esto es un buscador de problemas, es como, ¿le cuesta? No, check. Próxima, RD, check, no le cuesta, vamos. Este le cuesta, ahí nos detenemos, lo trabajamos y lo vamos superando. Y de esa manera nos hacemos cargo de las dificultades de lectura de los estudiantes. Y ahora Mariana, que trabaja en asesoría, les va a contar sobre las intervenciones que hemos hecho basadas en este instrumento. Tal como les contó la Javi, lo que primero hacemos es que evaluamos con EPLA, con estas tarjetitas. Vamos teniendo un registro de la tarjeta en que están los estudiantes, analizamos esos datos que nos da la EPLA y diseñamos una intervención que sea la más adecuada para poder solucionar las diversas dificultades con que nos encontramos. Obviamente que tenemos una gran herramienta, que es lo que nos dijo también la Javi, que es todas las sugerencias de remediación que da EPLA. Entonces, este diseño se facilita harto, no tenemos que inventar estrategias porque está todo dado, solamente tenemos que armar como el diseño y unirlas. Ejecutamos la intervención, volvemos a medir y volvemos a empezar el ciclo en que muchas veces tenemos que dar de alta a niños, volver a intervenir en otras cosas, pero vamos pudiendo hacer un seguimiento del proceso.
Yo les voy a contar ahora sobre 3 intervenciones que son las que hemos hecho especialmente este año y que apuntan a distintos focos. La primera es cuando necesitamos remediar una dificultad específica de un estudiante en el corto plazo o de un grupo de estudiantes chiquititos. Luego es cuando implementamos rutinas de lectura para poder empujar el que los niños vayan avanzando en este proceso. Y por último, lo que hemos tenido que hacer mucho este año por la situación que estamos viviendo, que es armar un plan de remediación para los estudiantes descendidos. Espérenme que me cuesta esta cosa, ya. Para remediar una dificultad específica, ¿cuándo aplica esto? Cuando vemos que tenemos un estudiante que está estancado en una tarjeta. Quizá puede leer tarjetas que son más avanzadas, pero tiene una dificultad muy específica en alguna de las tarjetas, ya sea de la parte de conciencia fonológica, de asociación fonema-grafema, de cualquiera de las 4 etapas en que tenemos en EPLA. ¿Qué es lo que hacemos? Y esto es lo que hacemos en todas las intervenciones que hacemos. Identificamos cuál es la dificultad del estudiante, acudimos a nuestras remediales de EPLA, seleccionamos la que sea más adecuada para trabajar con ese estudiante y hacemos un trabajo focalizado con ese niño o ese par de niños. Ese trabajo lo hacemos en clases en general. Estoy muy tullida yo con esto, ahí sí, ya. Este es un ejemplo clásico y se los puse porque es algo con que yo me he topado creo que en el 90% de los colegios. Niños que de primero básico o segundo básico, dependiendo la brecha que tengan, que se quedan pegados en la tarjeta 18 de la EPLA y que son capaces de leer muchos otros sonidos, pero no son capaces de leer esa tarjeta y están ahí y no lo logran. ¿Qué es lo que hacemos? En general lo que vemos es que los niños aquí, en vez de leer OR, sílaba indirecta, leen RO, sílaba directa, y además están confundiendo el sonido suave y el sonido fuerte de la R. Por lo tanto, vemos las sugerencias y con esos niños trabajamos estos dos aspectos. Les modelamos y practicamos la combinación de la R con la vocal, y tanto en sílaba indirecta como directa. Es súper importante acá el modelaje que hace el profesor. Es muy importante también que practiquemos y que enfaticemos la diferencia que existe entre estos dos sonidos. Es algo así de preciso y es algo en que vemos efecto en 2 clases o 3 clases, ya lo han superado. A mí me tocó ver la semana, no sé si pasada o antepasada, porque ya estoy perdida en el tiempo, pero que fui a Punta Arenas y que había una estudiante que estaba pegada en la tarjeta 18 y las profesoras estaban desesperadas, ¿qué hacemos con esta niñita que no avanza? Y aplicaron esta sugerencia y en exactamente una semana ya estaba en la tarjeta 30. Entonces, así de rápido es y de simple. Lo otro que hacemos es implementar rutinas de lectura diaria, ya para, esto lo hacemos cuando vemos que hay una brecha común en un curso, cuando están todos relativamente en la misma tarjeta, diciéndolo en lenguaje de EPLA y necesitamos que los niños avancen. Y también lo vemos cuando tenemos, por ejemplo, un curso en que sabemos que los textos a los que se van a enfrentar los niños en otras asignaturas y en la misma asignatura de lenguaje les exigen mayor fluidez, porque van a tener que leer textos de mayor complejidad sintáctica y de mayor longitud. Lo que hacemos acá es que también identificamos relativamente en qué tarjeta están, cuáles son las dificultades que están teniendo esos estudiantes y seleccionamos nuevamente las sugerencias de EPLA y armamos esto de rutinas de lectura que nos aseguren la práctica diaria de al menos 10 minutos de lectura. Eso es fundamental, que todas las clases de lenguaje puedan leer y practicar unos 10 minutos. Acá
También, no, ahí me fui para atrás, espérenme. Ahí sí. Aquí también tenemos un caso de un colegio, este era un cuarto básico, en que las estudiantes llegaban hasta esta tarjeta y la dificultad que estábamos viendo era que no respetaban signos de puntuación, para qué decir signos de exclamación, nunca se dieron cuenta que existían, y empezaban a perder fluidez, ritmo y entonación en oraciones más largas. ¿Qué hicimos? Instalamos estas rutinas consistentes en distintas estrategias. Buscamos textos que fueran desafiantes para las estudiantes, que abordaran las dificultades que habíamos visto, y implementamos ciertas estrategias como la lectura repetida, como el modelaje del profesor, lectura coral, lectura en pareja, para que pudieran ir avanzando. Y acá vemos cómo este curso pasó de estar en la tarjeta 57 a la 66, luego de una intervención de 8 semanas. ¿Ya? Avanzaron alrededor de 10 tarjetas, lo que les permitió también ir pudiendo leer los textos que les correspondían en la planificación del lenguaje y en las otras asignaturas. Bueno, y esto que es lo que más hemos visto y lo que más hemos trabajado en asesoría, que es implementar un plan de remediación. Esto lo hacemos cuando tenemos brechas de lectura muy grandes. Cuando vemos niños que en tercero o cuarto básico son niños que no han terminado todavía el proceso de decodificación, que no son capaces de leer todos los sonidos y que están viendo como seriamente afectado su proceso de aprendizaje, no solo en lenguaje, sino que en todas las asignaturas. Ahí también lo que hacemos, que es lo mismo, identificar la dificultad que están teniendo y hacer un plan que dura entre 6 y 8 semanas con las sugerencias de EPLA para poder cerrar estas brechas. ¿Cómo lo hacemos? Aquí difiere un poco según los recursos que tenga cada colegio. Muchas veces hacemos talleres fuera del horario de clases, hacemos apoyo focalizado dentro de la sala, diferenciamos alguna metodología, en el caso que contemos con más también de una profesora que pueda atender grupos, tutorías de lectura, gente del mismo colegio que se ofrecen como tutores para practicar la lectura de los niños. Tratamos de que sea algo extra a la clase, porque como dijo la Javi, también tienen que estar practicando otras cosas y tienen que estar trabajando con el currículum. Pero hay veces que sinceramente no lo logramos porque es tan grande la brecha que no sacan nada con estar en clase porque no pueden leer simplemente. Ya. Lo que hacemos acá es que construimos este plan de remediación junto con los líderes y los profesores del colegio y intentamos que este sea un plan de remediación que tenga todos los elementos claves que nos permitan hacer el seguimiento y los ajustes necesarios para que efectivamente en el plazo de 8 semanas o 6 semanas los niños logren mejorar. El primer elemento es que tenemos que tener una meta y esa meta tiene que ser acordada por los docentes y su líder. Necesitamos que en 8 semanas más todos estos niños hayan terminado su proceso de decodificación, por ejemplo. Ponemos los indicadores que nos van a ir mostrando cómo vamos en ese camino, las acciones, los recursos, los responsables, los medios de verificación, todo lo que nos permita hacer de esto algo que una herramienta viva y que nos sirva para hacer este seguimiento. Adicionalmente, también trabajamos con los colegios y les entregamos sugerencias aún más específicas muchas veces de remediación, cómo agrupar a los estudiantes, cómo trabajar con metodologías diferenciadas. Intentamos darle todas las herramientas para facilitarles este proceso que igual es complejo. Y también les entregamos una planificación, o sea, como el esquema de planificación de estos talleres que muchas veces hacen fuera del horario de clase, en que además van marcando el logro del objetivo de cada sesión del taller.
porque no sacamos nada con saber que hemos hecho todas las sesiones, sino vamos avanzando. Todo apunta a poder hacer un seguimiento muy como de cerca y que no se nos escapen ninguna variable porque no tenemos tiempo. Y aquí yo les voy a mostrar, este es un caso real, todos los casos son reales, ¿eh? Este es un caso real, este era un segundo básico de un colegio acá en Santiago, yo trabajo con este colegio, y nosotros hicimos una prueba de diagnóstico y nos dimos cuenta que había 16 niños de ese curso, segundo básico, que estaban recién en la etapa inicial de decodificación. O sea, decodificaban alrededor de 4 o 5 sonidos. Por lo tanto, se veía un futuro un poco negro para ellos en segundo básico. Y dijimos, esto no puede ser. Tenemos que movilizarlos a que, esto era abril, a que a la salida de vacaciones de invierno, julio, estén todos ya decodificando. Hicimos el plan, hicimos el seguimiento. Volvimos a medir, primero estaban en la tarjeta de 18, volvimos a medir a fines de mayo, me parece, y ya habíamos visto que avanzaban a la tarjeta 26. Hicimos algunos ajustes, tuvimos que incorporar uno que otro niño, porque ustedes saben que de repente llegan niños a mitad de año que también hay que incorporarlo, pero finalmente, cuando los niños salieron de vacaciones de invierno, esto es en julio, el 100% de los estudiantes ya había logrado la decodificación, lo que fue para nosotros un gran éxito, pero no nos quedamos ahí, porque sí, lograron la decodificación, pero el resto también iba avanzando, y ellos seguían estando no nivelados en relación a su curso. Así que decidimos extender este plan, cambiamos algunas estrategias y nos pusimos como plazo que a finales de septiembre, siempre marcamos todo con las vacaciones, a vuelta del 18, estos niños ya tenían que haber avanzado a la siguiente etapa, o sea, estar en automatización de la lectura. Y la última medición que hicimos, que fue a finales de septiembre, efectivamente vimos que esos niños ya estaban en lectura automática y que habían llegado a la tarjeta 46. Incluso les falta ya poquito en términos de tarjetas, que yo me las sé de memoria, pero para llegar a lo que es fluidez. Por lo tanto, si vemos, podemos decir que logramos ir cerrando esa brecha. Pero esos no son los únicos como impactos que hemos visto de usar EPLA en la sala de clases. Hemos visto que, y esto es súper importante, y eso para mí es uno de los como, impactos o beneficios mayores que tiene usar EPLA con los profesores, y es que los profesores son capaces de identificar la dificultad que están teniendo los niños. Los niños pasan de ser, no es que no sabe leer, no es que lee silábico, es que a decirte el profesor, lo que pasa es que no es capaz de sacar la combinación trrr. Fantástico, se trabaja eso, se focaliza en eso y no se pierde tiempo como dando palos de ciego. Lo otro también es que nos entrega estrategias concretas de remediación que las puede aplicar cualquier persona. Se puede hacer este seguimiento muy cercano al proceso de lectura de los niños que permiten entonces que los llevemos de manera más rápida a convertirse en lectores competentes y también los estimula a ellos. Como están siendo constantemente evaluados con EPLA, quieren avanzar y quieren llegar a otras tarjetas e ir superándose. Así que esos son como los principales usos que hemos hecho de EPLA. EPLA es un producto joven que tenemos, así que todavía nos queda mucho por aprender y por seguir buscando nuevas formas también de sacarle más provecho. Así que... Y también, bueno, siempre hemos hablado de EPLA, pero ustedes dirán, ya, pero no tengo EPLA, ¿qué hago? ¿Ya? Les dimos acá, y bueno, las presentaciones van a estar en internet, creo que ya están, y están con esta lista, ustedes pueden hacerse su propia EPLA rudimentaria también. Me encanta que compren los productos aptos y todo eso, pero también les puedo decir que esto no es
física cuántica y por lo tanto ustedes pueden hacerlo. También a los profesores de los cursos más grandes, ustedes les pueden pasar esto y de a poco ir creando una conciencia, porque cuando uno oye leer a los niños, ya no es que el mal lee, sino que, a ver, ¿cuál de todos estos problemas tiene? Y aunque esté en octavo básico, también lo podemos trabajar. O sea, no pensemos que esto es solo los cursos más chicos, por favor. Yo he escuchado muchas veces, también voy harto a colegio, fui mucho más y trabajé en colegio 12, 13 años, niños de primero, tercero, medio, que o sea, uno quiere llorar y uno le dice ya, lea usted. Y uno dice, uy, ¿qué le hice a este niño? Porque se acabe luego esta oración para poder decirle a otro que siga porque está sufriendo, ¿no es cierto? Todos hemos vivido la angustia de un pobre estudiante que tiene una fluidez, o sea, muy bajo lo esperado. Entonces, la idea es ir entrenando el ojo para ir detectando estos problemas e ir ayudando a los niños y niñas adolescentes también a que vayan superando los temas de lectura. ¿Ya? Así que muchas gracias por estar acá. Insisto, está en la página web. No desesperen.